Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de utilización del dinero en efectivo. En concreto, te voy a comentar dos casos que me han sucedido recientemente al asesorar a mis clientes. Quédate, que esto te puede interesar. Aunque cada vez es menos habitual, todavía se siguen dando situaciones en las que se suele hacer pagos en efectivo o te suelen exigir que parte del precio de lo que pagas por un inmueble lo hagas en efectivo, es decir, en dinero B sin declarar. Esto, aparte de que podría suponer un delito por la Ley de Prevención y Blanqueo de Capitales, si no llega a considerar delito, sí puede suponer una fuerte multa para aquella persona que lo realiza y para aquella que lo recibe si esto es detectado por Hacienda. Pues bien, recientemente en mi práctica profesional he tenido dos casos en que me he encontrado con estas situaciones, que cada vez son menos habituales y que los notarios también advierten de las consecuencias que esto conlleva. No hay que olvidar que en aquella época del boom inmobiliario había una gran cantidad de tráfico, de transacciones que se hacían con parte en A, parte en B, como se solía denominar, donde en las notarías incluso había una habitación habilitada para que la gente o te dejaba una sala para que se hiciera el pago en efectivo de parte del precio antes de entrar a firmar la escritura, pero cada vez esto va disminuyendo. Pero recientemente he tenido dos casos. El primero de ellos se refiere a el caso no era mi cliente el que ha salido perjudicado por haber utilizado dinero en efectivo, sino que mi cliente es comprador de un local. Tengo un cliente que me pide asesoramiento para comprar un local. Es un local pequeño, no es un precio muy alto, pero casi se cae la operación porque resulta que el vendedor había comprado en un precio y había escriturado en otro, es decir, había pagado casi un 50% en dinero en efectivo. Claro, ¿qué sucede aquí? El vendedor no ha estado asesorado, lo vende por su cuenta, tenía prisa por venderlo, lo que necesitaba salir de una situación, digamos que necesitaba liquidez, estamos hablando de una operación pequeña, pero tiene trascendencia porque la jugada le ha costado dinero incluso. Es decir, de poder haberle salido rentable, pues le ha costado más, ha tenido que pagar más de lo que hubiera pagado si lo hubiera realizado toda la operación, declarando el precio que realmente pagó. En este caso, pagó un precio, escrituró por la mitad casi. ¿Qué sucede? Que cuando va a vender, vende al doble del precio exacto de lo que establecía la escritura. Es decir, él vende por todo lo que había gastado, incluidos los impuestos aproximadamente, y recuperaba toda su inversión. ¿Pero qué sucede aquí? Pues dos circunstancias. Al haber declarado solo casi la mitad del precio en su compra, resulta que vende por el doble justo. Sucede dos circunstancias. Desde el punto de vista fiscal, una que tiene un incremento patrimonial, por lo cual debe de declararlo en la declaración de la renta del año siguiente. Este incremento patrimonial le va a suponer pues casi unos 1.500, 1.600, 1.700 euros aproximadamente. Si hubiera tributado por lo correctamente, hubiera puesto el precio correcto, hubiera pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales solo por poco más de 500 euros. Es decir, aquí ya ha tenido una pérdida de más de 1.300 euros. Pero es que además el hecho de tener una ganancia patrimonial le supone que va a tener que pagar la plusvalía, por lo cual va a tener que hacer frente a otro coste, que era muy alto, serán entre 500 y 600 euros aproximadamente, quizá algo menos porque el periodo que ha sido propietario no ha sido mucho. Pero la diferencia de haber realizado la operación correctamente a intentar a tener un ahorro
por el precio, ahorrarse el impuesto, en este caso transmisiones patrimoniales en su operación, al final le va a salir mal. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer frente a un incremento patrimonial que no contaba y a una plusvalía. Por lo cual, el beneficio que va a obtener es casi cero. Cuando él pensaba que iba a ganar, pues iba a recuperar la inversión y ganar algo. Al tener que hacer frente a este impuesto, no es que vaya a ganar, es que le va a salir la operación a pérdida. En el otro caso, no hubiera tenido ganancia patrimonial, no hubiera tenido que pagar plusvalía y al menos, en vez de perder, hubiera recuperado su inversión y hubiera tenido una muy pequeña ganancia. Por esto es muy importante asesorarse bien y olvidarse un poco del dinero en efectivo. Además, en este caso, al tratarse de locales que se podrían desgravar como en el aspecto de en su actividad profesional, también tienes esa ventaja que te puedes ahorrar ese impuesto que has pagado y ese gasto ir amortizándolo. Os recuerdo que en mi página, a través de mi página web podéis hacer consultas y preguntas. Consulta es por si necesitas algo más complejo y tener acceso a mí, la resolveríamos a través de una llamada o videollamada y normalmente siempre hay estudio de alguna documentación previa para poder asesorarte. Si es una simple pregunta que te ronda sobre el aspecto inmobiliario, como cuánto puedo subir la renta, si puedo subirla, si voy a pagar un impuesto, una pregunta muy simple que se puede responder por un email, lo puedes hacer también a través de mi página web. El coste de las consultas son 60 euros y el de las preguntas son solo 15. El segundo de los casos que te voy a contar y continuando con el podcast es que me ha sucedido hace muy poco, hace unas 2 semanas. Y es que te exigen en una compra-venta, para la compra de un local también, que se pague parte en efectivo, es decir, que se declare la mitad. Bien, la situación fue la siguiente. Tengo un cliente que está interesado en comprar un local junto con su hija para montar un negocio y me pide que le acompañe, ya que es la localidad donde resido, para que lo acompañe a ver el local, que ya ha hablado con el propietario y va a cerrar el trato para que vea si la escritura está correcta, si no tiene carga y si corresponde con la finca catastral y asesorarle un poco en la operación que va a cerrar. Muy bien, nos acercamos al local, quedamos con el propietario, mi cliente lo ve, ya lo conocía en parte, le gusta mucho, le gusta la situación. El local lo había visto previamente a través de un portal anunciado por el propio propietario y a un precio concreto. Después de una pequeña negociación, una vez examinada la documentación y vistas que está correcta, mi cliente negocia con él y cierra el precio. Y lo cierra una cantidad que se le va a pagar el precio. Pues bien, cerrado el precio, le dice el vendedor que cómo lo va a pagar mi cliente. Pues si quieres te doy una señal ahora por transferencia bancaria, hacemos un pequeño documento, hay una transferencia bancaria, una cantidad que un 10% aproximadamente como Sarras y el resto se pagará en cheque bancario en el momento de la firma de la notaría. O si quieres directamente, firmamos el documento y como vamos a firmar muy rápidamente, ya que no era necesario pedir financiación bancaria, sino que mi cliente disponía del capital suficiente para abordar la compra-venta, se va a entregar un cheque bancario por la totalidad del precio el día de la firma. El vendedor dice que cómo va a ser eso, que no se puede declarar la totalidad del precio, que lo vende el precio, pero de lo que se habla del precio, la mitad se lo tiene que pagar en efectivo. Dice mi cliente, ¿cómo? Dice, si tú has vendido un local y lo has puesto a la venta, y lo has puesto a un precio, tienes que aceptar el precio que se te da. Evidentemente ese precio se supone que es el precio con el que se va a escriturar el precio de venta real. Él dice que no puede ser, que el local lo tiene de hace muchos años y eso le va a suponer muchos gastos por el incremento de patrimonio en la renta. No sabía exactamente el vendedor lo que le podía resultar. Al final no sabía y el cliente le dice que no, ya que es un dinero
que él no tiene dinero en efectivo o dinero negro, como se denomina habitualmente, que el dinero que tiene lo tiene en su cuenta corriente, que dispone de todo el capital y que además la inversión que realiza, la compra, se pueda amortizar como todo inmueble como gasto de la actividad. Es decir, que él va a amortizar, va a tener un gasto que se va a deducir de todos los ingresos, de todos los años que va a estar ejerciendo esa actividad. Y que además, si luego en un futuro lo tiene que vender, así él lo va a vender por poco más o incluso por lo que ha escriturado, por lo cual no tendría una ganancia patrimonial. Sin embargo, si lo escritura por el precio que el vendedor desea, sí va a tener un fuerte incremento patrimonial. Por lo que en todo caso le dice que no, que tiene que ser todo el dinero en declararse, hacerse constar en escritura, porque es así como lo tenía anunciada. Pues bien, la sorpresa es que el vendedor dice que no lo vende. Eso una vez que habían cerrado el trato. Claro, yo estaba presente, le digo a mi cliente que se ha cerrado el trato, ha existido una compra-venta y se puede obligar perfectamente a que ésta se lleve a cabo. ¿Qué sucede? Que mi cliente dice que no quiere problemas, que prefiere dejarlo y que no quiere meterse en ejercicio de acciones judiciales. Pero lo curioso de este caso es que mi cliente me comenta, una vez que salimos del local, estamos un rato charlando, tomando un café, y me comenta que la gente sigue realizando todavía mucho estas prácticas. Yo le digo que sí, que todavía algunas veces se realiza, pero que ya cada vez se ve menos, es decir, está en extinción. Pero me comenta que justo había visto otro local un poco más arriba, en la misma calle del que habíamos estado visitando, que llamó por teléfono y el hombre, el vendedor en este caso, ni corto ni perezoso, lo primero que le soltó, le dijo que el precio era X, creo recordar que me dijo sobre unos 70.000 euros, pero que más de 30.000 deberían de pagarse en dinero en efectivo y no declararse, y que lo que se iba a declarar era unos 2.000 euros más del valor de referencia catastral que tenía el inmueble, que todo lo demás tenía que ser en dinero, que si no, no lo vendía. Es decir, directamente un vendedor ya te está diciendo que blanquees capital, que estés en contra de lo que establece la ley y que además tú asumas un perjuicio económico que vas a tener, quizás no en ese momento, pero sí en un futuro, cuando vendas, si tengas que pagar incremento patrimonial, tengas que pagar plusvalía y que además es un dinero que no te vas a poder desgravar en el ejercicio de tu actividad, por lo cual vas a salir claramente perjudicado. Es decir, lo sorprendente de este segundo caso es que lo exigían los vendedores y si no, directamente dicen que no vende. Es algo inaudito que evidentemente se podía haber obligado a la venta requiriéndolo y acudiendo al juzgado competente, pero claro, la mayoría de la gente no quiere meterse en procedimientos judiciales. Por eso creo que, como conclusión, mi consejo es que no se utilice dinero en efectivo, que no se pague en B, porque casi siempre, en la mayoría de los casos, aunque te puedas ahorrar algo en impuestos, vas a tener un perjuicio, sobre todo si son bienes destinados a la actividad empresarial. Si son bienes destinados a actividad propia, posiblemente en un futuro, cuando tengas que vender y tengas una ganancia patrimonial, sobre todo porque esto es muy probable que se dé en el ámbito inmobiliario, vas a tener que pagar mucho más impuestos que lo que hubieras pagado declarando todo el dinero. Espero que el episodio haya sido de utilidad, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.